Bien, alumnos y alumnas de quinto año A y quinto año B, les preparé este video para resumir y sintetizar la clase 2 y 3 de Ciencias Naturales. Como ustedes saben, estamos viendo una unidad que tiene relación al cuidado del agua y las características que presenta el agua en nuestro planeta, su distribución, sus usos, las medidas que vamos a tomar, la conciencia que tenemos que generar en nosotros para cuidarla y usarla de forma correcta, además de estudiar los fenómenos marinos. En la clase número 2 partimos analizando esta imagen donde vimos que, si bien el agua dulce sabemos que es muy escasa, es aproximadamente un 3% de toda la disponibilidad de agua que hay en el planeta, sabemos que el otro 97% es agua salada, solo ese 3% que está en el balde del centro es el que se puede utilizar, y ni siquiera ese 3% porque es un 0,8% prácticamente del agua dulce que se ocupa para, por ejemplo, estas cuatro esquinas del dibujo. Es decir, en la esquina superior izquierda tenemos el consumo de agua domiciliario, el de la taza del baño, el del lavamanos, cuando lavamos podemos lavar el vehículo, cuando podemos regar, cuando nos podemos duchar. De ese 0,8% que está en el centro del agua, del balde, perdón, vemos que solo un porcentaje muy pequeñito es el que se ocupa, un 8% aproximadamente de ese, se ocupa en el consumo domiciliario. Es decir, si sumáramos todas las casas del planeta, llegarían a un consumo muy bajo si lo comparamos con otras actividades donde se consume el agua dulce. Recordemos que lo que está en el centro es agua dulce, que es disponible para que el ser humano la pueda ocupar. Y en este caso sabemos que es muy poca. Por lo tanto, en la casa se ocupa solo un 8% de esa agua dulce disponible. La que ocupa mayor cantidad de agua, la actividad que ocupa mayor cantidad de agua dulce disponible, es decir, el agua que proviene de los ríos, de las napas subterráneas principalmente, que es agua dulce, se ocupa para el riego. Aproximadamente un 70% del agua disponible, agua dulce disponible en todo el planeta, se ocupa en el riego, es decir, en la agricultura, en la producción de alimentos, en los cultivos en los bosques, en la industria forestal, etc. Y por otro lado tenemos dos enemigos en este caso que se están disputando el agua. En la esquina superior derecha tenemos el mundo industrial. Todas las industrias que nos podamos imaginar eh, ocupan muchísima agua para su producción. Y muchísima agua, pero si la comparamos con lo que ocupa la agricultura, es un simple 22% aproximadamente que ocupa la industria. Y aquí en la esquina inferior derecha tenemos las industrias de energía, centrales hidroeléctricas que intentan generar energía a partir de fuentes de agua dulce. Hoy día sabemos que hay distintas tecnologías que pueden generar electricidad, pero sabemos que la energía hidroeléctrica, es decir, que ocupa aguas dulces para mover turbinas y generar electricidad, también se lleva un porcentaje de esta agua dulce disponible a nivel planetario. Entonces la clase la partimos haciendo un análisis de esta imagen en donde concluíamos que el agua es tan poca, la disponible para la raza humana, que entre estas cuatro competencias, estas cuatro actividades, la casa, la industria, la agricultura y la industria energética, se distribuyen el mayor consumo del agua dulce. Nosotros, ¿en qué podemos tomar conciencia? Ya que no controlamos la industria, ni la energía, ni el cultivo de la tierra, sí podemos tener un consumo consciente desde la casa. Y ese es uno de los principales objetivos que presenta esta unidad, que los niños a partir de la edad que tienen tengan claro que sí, desde hoy día se empieza a hacer un buen uso del agua disponible en casa, particularmente el agua potable, no vamos a sufrir una crisis que se calcula aproximadamente para el año 2040, 2050, en donde va a haber una crisis hídrica. No es que se acabe el agua, pero sí van a haber países que regularmente viven bien, por ejemplo Chile, pero que sufran escasez. Ya sabemos que la escasez de agua, la desertificación y la sequía se presentan en el norte de Chile constantemente, pero esto se va a expandir a la zona central. Y en la zona central justamente, si no tomamos medidas desde ya, vamos a ver que en un futuro nos vamos a ver bastante complicados en base a el acceso al agua dulce. Entonces partimos la clase haciendo el análisis de esta imagen y después leíamos este cómic en donde veíamos que dentro de las actividades cotidianas que uno realiza podía estar esta, así como el riego del jardín, del patio, de las plantas, el consumo excesivo.
la ducha muy extensa, y el niño aquí le dice que en partes del mundo, como por ejemplo África, el consumo de agua, las personas para conseguir agua dulce tienen que recorrer largos kilómetros. En este caso vemos que en nuestra cultura occidental, como no estamos conscientes de esto, derrochamos el agua, y eso es importante, que a partir de esta unidad y a partir de estos pequeños consejos, perdón, podamos ir manejando mejor el consumo de agua. Bueno, el niñito aquí le habla al papá justamente de eso, de que hay partes del mundo donde el agua es muy escasa. Partimos la clase presentando el objetivo, que decía comprender la escasez de agua dulce en la tierra y sus posibles causas. En base a eso, los niños fueron presentando justamente, les hice esta pregunta: ¿cuáles son los problemas que enfrenta el agua? La contaminación, ahí hablábamos del tema de los desechos que van a parar a los océanos. Por ejemplo, en el caso de Coronel tenemos termoeléctricas que utilizan agua, carbón y agua, el carbón para calentar el agua, y esa agua hirviendo, caliente, se deposita en la costa de nuestra comuna. Eso afecta la vida de los animales, la fauna marina, etcétera. Vemos que el consumo excesivo de plásticos se van a parar al océano. Eso perjudica a la fauna animal, perjudica el paisaje, contamina, los derrames de petróleo, la escasez. Y ahí los niños fueron claros en decir que justamente el principal problema que enfrenta el agua en el planeta es la escasez. ¿En qué lugar del planeta se encuentra la mayor cantidad de agua dulce? Yo creo que la mayoría de los alumnos del curso, en base a lo que yo puedo rescatar de las clases, tiene claro que el agua dulce en su mayor porcentaje está congelada. Por lo tanto, está en los polos, está en el Ártico y está en la Antártida. Por lo tanto, ahí ellos saben que ahí está el agua dulce. Pero ojo, que esa agua dulce es inaccesible por su distancia, por su lejanía y porque está congelada, principalmente por las distancias. Por lo tanto, ¿de dónde obtiene el ser humano el agua para potabilizar? De los ríos, de los lagos y de las napas subterráneas. En el caso de Coronel, la gran mayoría sabemos que nuestra agua proviene de la laguna Quiñenco, que es una reserva de agua que tenemos justamente a los pies de los cerros de nuestra cordillera de la costa. Entonces, de las lagunas, los lagos y las napas subterráneas, estos ríos debajo de la tierra, es de donde se consigue el agua para potabilizarla y que llegue a nuestras casas. ¿Cuáles son las principales fuentes de agua salada? Ahí ya saben que los mares y los océanos. La diferencia es que los mares están presentes en la costa de los países y pertenecen a los países. Por ejemplo, Chile tiene un mar territorial, y el océano es un sector que no tiene dominio ni soberanía de un país, y además son mucho más extensos que los mares. Los mares están pegados a la costa, y los océanos ya hablamos de alta mar, es decir, cuando nos alejamos aproximadamente unas 200 millas de la costa, que son aproximadamente unos 350 kilómetros de la costa. Ahí estamos frente al océano. Si estamos en la costa, estamos en el mar. ¿De qué forma podemos aportar a un buen uso del agua dulce? Menciona 3 acciones. Bueno, ahí los niños mencionaron el tema de las duchas cortas, utilizar un vaso para cepillarse los dientes, verificar que las llaves estén bien cerradas. Yo les recomendaba una técnica que es muy promocionada, que es el estanque de agua aproximadamente. El estanque del baño ocupa aproximadamente entre 25 a 30 litros. Por lo tanto, cada descarga del estanque va sumando y sumando, va a demandar un gasto de dinero excesivo si lo hacemos seguido. La técnica consiste en colocar un ladrillo o llenar una botella de 1,5 litros, 2 litros, llenarla de agua, y eso va a hacer que el estanque se llene con menos agua y haya una descarga inferior. Aún así va a ser efectiva, pero con menos agua. Y ahí hablábamos de distintos consejos que podemos tomar a la hora de dar un buen uso al agua disponible que tenemos en la casa. Presentamos este gráfico de repaso. Un 70% de la superficie de la Tierra es agua salada particularmente. El resto son los continentes, pero solo en 2,5, aproximadamente un 3% es agua dulce. Y ni siquiera ese 2,5 es lo que podemos ocupar, porque sabemos que la mayoría, casi el 1,8% de ese 2,5, es agua congelada e inaccesible. Por lo tanto, dependemos solamente del agua de ríos, lagos, lagunas y napas subterráneas. Entonces, muy escasa. Y aquí comparábamos la escasez de agua dulce. En la barra inferior vemos la cantidad de kilómetros cuadrados que abarca el agua salada en el planeta, pero sobre esta barrita larga está lo que abarca, la superficie que abarca
el agua dulce, que si la comparamos visualmente en el gráfico es muy escasa, por lo tanto tenemos que tener conciencia que es poquísima, a pesar de que tenemos el agua constante en nuestras casas, es a nivel mundial escasa. Por eso se habla de esta crisis hídrica que podría enfrentar el planeta y países subdesarrollados como el nuestro, incluso llegando a países desarrollados que podrían verse afectados por esta crisis. Es importante que ya manejemos que esta situación tenemos que controlarla desde ya. Particularmente este mapa presenta los países que no presentan agua, no presentan problemas de acceso al agua, los que están en un verde más oscuro, digamos, no tienen ninguna escasez de agua, pero si vemos la mayor parte de los países que enfrentan escasez de agua económica, acceso al agua, a la potable, vemos que África concentra la mayor parte de los países que tienen dificultades de acceder al agua potable. En el caso de Chile, vemos que es un país que si bien la zona norte enfrenta, no tenemos grandes problemas hídricos, sabiendo que el norte sí tiene un potencial que puede sufrir frente a esta escasez de lluvias, por ejemplo. Vemos este gráfico en donde se presenta una proyección desde el año 2000 al año 2050. Por ejemplo, en el año 2000 el 92% de la población mundial tiene disponibilidad de agua, mientras que si se proyecta al 2050, fíjense cómo baja, de un 92 baja a un 58% la disponibilidad suficiente, es decir, para cubrir todas sus necesidades con el agua potable particularmente. Falta de agua, de un 3% vamos a aumentar a un 10%. Y escasez de agua de un 5%, vamos a ver el cambio más grande que va a provocar la escasez de agua aproximadamente en el 2050. Es decir, todos estos países que hoy día se encuentran quizás bien en una situación al límite del consumo de agua, si lo proyectamos al 2050 vamos a sufrir grandes problemas, como por ejemplo lo que ocurre en África, en gran parte de África Central. Perdón. Es decir, donde desde la infancia deben recurrir a esteros, a ríos, riachuelos pequeños y conseguir agua de ahí. Ni siquiera potabilizar el agua. Sabemos que el agua que nosotros recibimos tiene distintos minerales, como el cloro, como el yodo, que la limpian y eliminan bacterias. En este caso, en África ocurre todo lo contrario. El acceso al agua es escaso y el tipo de agua que consumen genera enfermedades digestivas, por lo tanto, infecciones estomacales que van a generar una alta mortalidad de niños particularmente, que tienen las defensas más bajas. Por lo tanto, queremos evitar que ocurra esto, en donde el acceso al agua demande recorrer kilómetros para poder tener este bien muy preciado. Estas son imágenes que uno puede encontrar en la red, fundamentalmente googleando situación de África respecto al agua, crisis hídrica en el mundo, etcétera. De ese modo ustedes se van a dar cuenta de que esto está plagado en la red de imágenes de esta situación crítica, en donde vemos situación extrema, consiguiendo agua incluso contaminada. A sabiendas de eso, la gente, para no morir de deshidratación, consume cualquier tipo de agua. Esperemos que esto nunca ocurra, ya que nosotros tenemos la conciencia desde ya que tenemos un bien que debemos cuidar. Aquí en este texto se resume el problema del agua, fundamentalmente que es la mala distribución que hace el ser humano para el desarrollo tecnológico industrial. Es decir, nosotros somos los principales responsables. Si bien naturalmente hay poca agua, nosotros debemos darles un buen uso. Y esa es la responsabilidad que les queremos transmitir a los alumnos. Al final de la clase hicimos una actividad en donde completar texto, en donde yo iba leyendo y iban agregando. Por ejemplo, los conceptos que faltaban. Número 1, o el primer puntito dice: el agua se puede manifestar en la Tierra en sus tres estados. Y los tres estados de la materia son sólido, líquido, gaseoso. Yo les estoy dando la respuesta para que ustedes puedan repasar, estudiar y prepararse para las próximas clases. Punto 2, por ejemplo, en estado líquido se encuentran los ríos y los lagos, en estado gaseoso el vapor y en estado sólido en nieve, por ejemplo. En resumen, el agua la podemos encontrar en diversas fuentes: ríos, lagos, napas, océanos, mares, lagunas, esteros, etc. El agua se clasifica en dulce y salada. La primera corresponde al 3% y la segunda al 97%. Que en su mayoría el agua dulce está congelada.
Las aguas superficiales, es decir, las aguas que bordean la superficie de la Tierra, están sobre la superficie de la Tierra dentro de los continentes, corresponden a ríos y lagos. Y finalmente, la hidrosfera es el nombre científico con que se conoce a todas las aguas del planeta. Después hicimos una actividad donde les presenté un cuestionario atípico, porque abajo están las preguntas y arriba está la respuesta. Entonces los niños tenían que leer la pregunta y encontrar la respuesta arriba. Esto ustedes lo pueden ir haciendo, por ejemplo, del siguiente modo. ¿En qué forma se encuentra la mayor cantidad de agua dulce en la Tierra? Y arriba deberían buscar en qué forma se encuentra la mayor cantidad de agua dulce, en forma de glaciares, por lo tanto está congelada. Entonces la respuesta está arriba, que dice glaciares. Y así ir leyendo cada pregunta y irla contestando arriba. Aquí se desconfiguró un poquito, pero se alcanzan a ver algunas de las respuestas. ¿Verdadero o falso? El agua oceánica es dulce, los niños saben que eso es falso. El agua oceánica es salada. El agua salada es mayor que la dulce, es verdadero. ¿Se llama agua dulce porque tiene azúcares? Falso, simplemente porque tiene menos minerales que la que llega al océano. Recordamos que el océano recibe los minerales provenientes de todo el camino que recorren los ríos y se acumula en el fondo del océano. También bajo el océano tenemos volcanes, por lo tanto todos esos minerales hacen que sea salada. Hay una serie de factores que determinan por qué el agua del océano es salada y el agua del continente como lagos y ríos sea considerada dulce. No es que tenga azúcares, simplemente que tiene menos cantidad de minerales. La mitad de la superficie del planeta está cubierta de agua. Eso es falso, porque las 3/4 partes están cubiertas de agua. La mayor cantidad de agua dulce se encuentra en los ríos. Falso, la mayor cantidad de agua dulce se encuentra en los glaciares, en los casquetes polares, en el norte y en el sur. Las nubes son un ejemplo de agua en estado gaseoso. Verdadero. ¿El nombre científico con que se conoce el agua del planeta es atmósfera? No, es hidrosfera. Eso es falso. ¿El agua dulce es escasa comparada con la salada? Exacto, es verdadero. La principal explicación del derretimiento de los glaciares de los polos es el calentamiento global. Verdadero. Los mares y océanos son aguas superficiales. Falso. Las aguas superficiales son ríos y lagos. Entonces, a partir de la clase 3, cerramos con ese tipo de actividades. La clase 3, que la vimos hoy día jueves 11 de junio, el objetivo era un poco más complejo. Voy a ser preciso y muy breve respecto a la explicación. Dice, y esto está en el libro, se pueden apoyar del texto del estudiante o de la fuente que ustedes estimen conveniente, pero está. Yo lo voy a tratar de simplificar y explicar de una manera más cercana, digamos. Describir las características de los movimientos de las aguas. Los movimientos que generan y que se producen en los océanos son las olas, las mareas y las corrientes oceánicas. En esta imagen tenemos la primera, que es una ola, ya de forma de tubo, de cilindro, que es la típica para surfear. En la otra imagen a la derecha tenemos la luna, que es el principal protagonista de las mareas, de este marea alta y marea baja. Y finalmente tenemos una imagen con el mapa de las corrientes oceánicas, que las vamos a explicar a continuación. Las olas son fenómenos naturales ocurridos en las fuentes de agua dulce y salada, es decir, las olas pueden producirse en los lagos, los océanos, las lagunas, en todo lugar que tenga contacto con el viento. Pero obviamente, visualmente, en los océanos es donde más se ejemplifican de una manera más clara, porque las cantidades de aguas que mueve el viento en los océanos son muchísimas, por lo tanto, al llegar a la costa, dependiendo de su profundidad, se van a marcar mucho más la altura de las olas. Por lo tanto, las olas son ondulaciones generadas por la fuerza del viento sobre la superficie de la Tierra. Son ondas que mientras más avanzan hacia la costa, más energía van a acumular. Por lo tanto, al llegar a la costa y dependiendo de la profundidad, van a ser de mayor o de menor tamaño. Les hice unas preguntas a los niños antes de explicar el tema de las mareas. ¿Cuántos tipos de movimientos tiene la Tierra? Todos sabían, o la gran mayoría sabía que tenía el movimiento de rotación, que es sobre su propio eje, y el movimiento de traslación, que es el movimiento que tiene alrededor del Sol. En la número 2 decía, ¿cuántos tipos de movimientos tiene la Luna? La Luna, ahí ya había un poco de dudas porque no todos sabían que la Luna tenía tenía dos movimientos, los mismos, es decir, de rotación y de traslación. Pero ojo, la Tierra gira alrededor del Sol y la Luna gira alrededor de la Tierra. La curiosidad está en que la Luna, ya tenemos a la Tierra moviéndose con dos tipos de movimiento y la Luna moviéndose con dos tipos de movimiento. La curiosidad está en que la Luna tiene un movimiento sincrónico, es decir, tarda lo mismo en dar una vuelta a sí misma que en dar una vuelta a la Tierra. Ese movimiento de la Luna
tarda aproximadamente entre 27 a 28 días, lo que da como origen al mes lunar. Es decir, lo que nosotros en nuestros calendarios tenemos, aproximadamente cercano a los 30 días, es justamente el tiempo que la luna tarda en dar una vuelta a la Tierra. ¿Cuánto tarda en dar la luna entonces en dar una vuelta a la Tierra? Aproximadamente un mes. La cuarta pregunta decía, ¿qué es la fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad yo lo ejemplifiqué en la clase como un imán. Todos los cuerpos en el espacio tienen una masa, y esa masa interior desde el núcleo atrae justamente los objetos hacia el centro, y eso es lo que nosotros vamos a llamar gravedad. La Tierra, sabemos que la Tierra al ser esférica, la gravedad es la que nos mantiene pegadas a ella, es decir, atrae hacia el centro. La Luna también tiene una gravedad, pero es menor. El Sol también tiene gravedad, pero es menor que el de la Luna porque está mucho más distante. A pesar de ser mucho más grande, la gravedad que ejerce el Sol sobre la Tierra es mucho menor que el de la Luna. En cambio, la Luna, al estar más cerca, ejerce esa atracción hacia la Tierra. ¿Y qué es lo que logra mover la Luna? La parte más liviana y la parte visible, es decir, el agua. Por lo tanto, las mareas justamente van a tener relación a esa fuerza de gravedad o gravitatoria que ejerce la Luna para atraer las masas de agua grandes, lo que vemos acá. Ojo, las mareas ocurren en lagos, en ríos, en cualquier fuente de agua líquida. Ojo, en un vaso de té les decía yo que había mareas, pero obviamente son a nivel microscópico, por lo tanto, ¿dónde sí es visible? En el océano. Así como la Tierra se va moviendo, esto es súper dinámico, como la Tierra se mueve en rotación y traslación, y la Luna también se mueve en rotación y traslación, esto va a generar que cada día existan 4 tipos de mareas, o sea, 2 pares en realidad. Van a haber 2 mareas altas y 2 mareas bajas, es decir, cada 6 horas el mar va a subir y las próximas 6 horas va a bajar la marea. Próximas 6 horas va a subir y próximas 6 horas va a bajar. Eso es lo que vamos a conocer como marea alta y marea baja. Eso ocurre todos los días, pero 2 veces en el mes. Ahí está la definición. Son elevaciones, las mareas son elevación y descenso del nivel del mar. Se producen cada 6 horas y dependen fundamentalmente de la fuerza gravitatoria, ese imán que tiene la Luna y la Tierra y el Sol combinado, y que la Luna principalmente atrae hacia ella el agua, que es la parte más liviana y más visible. Existen 2 tipos de mareas: pleamar, la marea alta, y bajamar, justamente la marea baja. Cuando la Luna se encuentra como en la imagen de la izquierda, esto ocurre 2 veces en el mes, se va a llamar marea viva, en donde la Luna se va a alinear con la fuerza de gravedad del Sol y van a lograr atraer mucho más las aguas oceánicas. En cambio, cuando la Luna esté como en la imagen de la derecha, vamos a tener 2 veces en el mes las mareas muertas, como está acá. Cuando esté la luna llena y la luna nueva, es decir, cuando comience el mes y cuando estemos en el día 14, vamos a tener una marea viva, vamos a ver que el nivel del mar va a subir más que nunca. Y cuando esté en el día 7 y en el día 21, vamos a tener en el creciente y en la luna menguante, vamos a tener las mareas muertas. Entonces, la atracción de la luna va a generar este aumento y descenso del nivel del mar constantemente. Como la Tierra y la luna tienen movimiento, vamos a ver que esto es muy dinámico y ocurre cada 6 horas. Antes de continuar a las corrientes oceánicas, le hice la siguiente pregunta a los niños, que solamente debían responder sí o no. ¿Ustedes creen que el mar se mueve en una misma dirección? No. ¿El océano tendrá la misma temperatura? No. ¿Las sales minerales se encontrarán en una misma distribución? No. ¿El océano tendrá la misma profundidad? No. Entonces todos tienen claro que eso no es así, que es muy variable la temperatura, las sales minerales, la profundidad y los movimientos no es la misma dirección. Eso me permite introducirnos en las corrientes oceánicas, es decir, que de acuerdo a las respuestas que dieron todos los niños, el océano se mueve como una gran autopistas que existen debajo del mar, es decir,
se van a mover del este al oeste, de norte a sur, de sur al norte, etcétera. Va a haber una gran red de carreteras dentro de los océanos y están principalmente determinadas por la temperatura. Por eso se presentan en color rojo las corrientes oceánicas cálidas de una temperatura mayor y las corrientes frías de un color azul. En Chile, particularmente, la corriente que en la mayor parte del tiempo recorre es la corriente de Humboldt, que es la corriente fría. Eso genera que en el norte de Chile, cuando las corrientes son frías, cuesta que el agua se evapore, por lo tanto hay menos lluvia. Y eso explica, la corriente de Humboldt explica por qué en el norte de Chile y en el sur de Perú hay un desierto. Es porque hay pocas precipitaciones, porque el agua al ser fría cuesta que se evapore. En cambio, supongamos el ejemplo, si en Chile pasara una corriente oceánica cálida, tendríamos que en el norte llovería mucho, porque al estar cálido, el agua, la superficie del océano estuviera cálida, se evaporaría mucho más rápido y eso generaría evaporación, nubes y futura lluvia. Ahí está la explicación de por qué existe el desierto de Atacama. Entonces, vamos a tener que estas carreteras se van a chocar, se van a unir, se van a enlazar y van a formar una ruta a nivel planetario. Les ponía el ejemplo a los niños, un vaso rojo con agua roja caliente, lo tinturamos de color rojo, y un vaso de color azul frío con agua con hielo, lo tinturamos de color azul. Lo colocamos ambos en el recipiente y la conclusión que decían y que podíamos guiar en los niños es que el agua cálida al ser más liviana, el color rojo se iba a situar arriba y el color azul se iba a situar abajo, ya que al ser más frío ocurría lo mismo que cuando hervimos el agua. Cuando hierve el agua está cálida, caliente, se evapora, sube el vapor. En cambio, cuando abríamos la puerta del refrigerador, el congelador, el aire frío baja, como lo que ocurre con la neblina. Por eso la neblina se mantiene a una altura muy baja, porque es aire más frío, por lo tanto no alcanza a evaporarse, se evapora ya cuando sale el sol, y ahí vemos que desaparece la neblina. Es exactamente lo mismo en este caso. El agua cálida, las corrientes cálidas son más superficiales, las corrientes frías son más profundas. Pero en Chile hay que dejar claro que la corriente que pasa regularmente es fría. Va a haber un momento cada 4 años aproximadamente en donde la corriente de Humboldt va a quedar sumergida debajo de corrientes cálidas. Eso va a generar en Chile un fenómeno que en el tiempo se conoce como el fenómeno del Niño, que lo voy a explicar en la próxima clase. Entonces las corrientes oceánicas consisten en la circulación de las aguas del océano que se mueven de acuerdo a su temperatura. Son producto de la rotación de la Tierra y de los vientos. Las corrientes frías, al ser más densas, se mueven en los fondos oceánicos, mientras que las corrientes cálidas, al ser más livianas, se mueven en la superficie del océano. Eso particularmente entonces hablamos en la clase número 3 sobre las corrientes oceánicas. Y cerramos preguntando, si las corrientes son de aguas cálidas o frías, ¿afectarán el clima de un lugar? Traté de guiar esa conclusión de los niños que justamente las corrientes van a determinar el clima. Yo exponía el caso de los países que son de Centroamérica, que hay solo corrientes cálidas. Por lo tanto, ¿qué pasa en el clima tropical? Como hay corrientes cálidas, es agua caliente que se evapora rápido, genera nubes y lluvias torrenciales con sol, que es el clima tropical. En cambio, en lugares donde pasan corrientes frías, la lluvia es muy difícil que llegue porque cuesta más calentar esa agua de corriente fría, como en el caso del norte de Chile con la corriente de Humboldt. ¿Qué ocurrirá con el clima en lugares donde pasen corrientes cálidas? Va a llover mucho más. ¿Y qué ocurrirá en el clima con ¿Cómo cambiará el clima si hay corriente fría? Va a ser más escaso la presencia de lluvia. Por lo tanto, en la próxima clase los voy a dejar invitados a estudiar el fenómeno del Niño, que tiene relación directa a cómo esta corriente de Humboldt es tapada por masas de agua, corrientes de agua cálida. Y eso va a generar lluvias en el desierto de Atacama, por ejemplo. Y ahí se va a provocar el desierto florido. Eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, en historia al estudiar el norte chico. Los dejo entonces con ese ejemplo, o sea, esa ilustración, esa infografía sobre el fenómeno del Niño. Próxima clase, en 2 semanas, vamos a ver en qué consiste este fenómeno y cómo se relaciona directamente con el tránsito de las corrientes oceánicas. Les agradezco el tiempo, ojalá puedan verlo, se den una media hora porque exactamente llevo 29 minutos con el video y puedan repasar lo que hemos visto en clase. Ustedes como apoderados, como niños,
tienen acceso a mí escribiéndome al correo electrónico eduardo.sifu@gmail.com o también por intermedio de sus profesores. Es decir, si tienen alguna duda me escriben directo a mi correo o escriben a la profesora Vanessa, en el caso del quinto A, o al profesor Jorge Alarcón. A través de ellos yo les voy a contestar cualquier duda. Y lo otro, aprovechen muy bien las clases virtuales porque ahí estoy dispuesto a contestar todo lo que pueda, porque no soy un sabelotodo, pero sí lo que pueda guiarlo y ayudarlo y conversar y todo lo que pueda aportar a su vida, voy a estar disponible siempre. Cuídense y felicitar a los dos cursos, que son niños muy agradables. Ojalá eso no lo pierdan en el futuro y nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos a sus familias, cuídense mucho y un saludo enorme, un abrazo a la distancia a todos. Bye bye.